Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Carolina Socha Sánchez y en la tarde de hoy quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro conversatorio titulado La vigilancia policial del territorio en sociedades fracturadas por las organizaciones criminales. Este es el tercer y último conversatorio de la serie Dilemas y desafíos de los cuerpos de policía en el ámbito local, organizado por la alianza conformada por el Instituto para la Seguridad y la Democracia de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, Public Safety Research Center de Colombia, la Universidad de Querétaro, el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, la Red Nacional de Investigadores del Sistema de Justicia Penal de México y el Grupo Colegiado Criminalidad, Victimidad y Sistema de Justicia de México. El objetivo de este conversatorio es analizar las implicaciones que tiene la coexistencia de la vigilancia policial con la vigilancia criminal en el territorio para comprender el propósito de las actividades que desarrollan los policías en prevención y control del delito. Para ello nos acompañan en la tarde de hoy tres invitados del más alto nivel a quienes quiero darles la bienvenida y agradecer su participación. Nuestro primer panelista es Augusto Rigoberto López, quien es sociólogo e investigador de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas del Salvador. Augusto cuenta con más de 10 años de experiencia en investigación social sobre temas de seguridad pública y ciudadana, con énfasis en estudios policiales. Ha sido editor asistente de la revista científica Policía y Seguridad Pública, investigador y profesor en la Academia de Policía en El Salvador, profesor en programas de grado y de posgrado, consultor independiente y actualmente labora como gestor de investigaciones en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Bienvenido, Augusto. Gracias, Nuestro segundo panelista es el doctor Gerardo Saúl Pámanes, quien ocupa actualmente el cargo de secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del municipio de Guadalupe, en Nuevo León, México. El doctor Palacios es licenciado en Derecho, maestro en Criminología y doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Ha trabajado por 21 años en seguridad pública en los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, ocupando entre otros cargos los de subdirector de la Colonia Penal Federal Islas Marías, director de la Academia Estatal de Policía, rector fundador de la Universidad de Ciencias de la Seguridad, alma mater de la Policía Estatal Fuerza Civil, y secretario municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Es autor de diferentes libros como La cárcel desde adentro, Criminología clínica, Criminología contemporánea, Criminología y sociedad y Formación policial. Y ha dictado más de 150 conferencias a nivel internacional en países como México, Estados Unidos, Chile, Colombia y Bolivia. Bienvenido, doctor Palacios. Y nuestro tercer panelista es el coronel Robson Rodríguez da Silva, quien es coronel de la Reserva de la Policía Militar del Estado de Río de Janeiro. El coronel Rodríguez es licenciado en Derecho de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, cuenta con una maestría en Antropología de la Universidad Federal Fluminense y es candidato a doctor en Ciencias Sociales de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Ingresó a la Policía Militar en 1985, donde entre otras funciones comandó el Batallón de Policía de Choque, estuvo a cargo de la Coordinación de Análisis Criminal, fue coordinador general de la Policía Pacificadora, colaborando en la estructuración e implementación de las unidades policiales pacificadoras, fue jefe del Estado Mayor Administrativo y jefe del Estado Mayor General, donde se involucró directamente con los proyectos de modernización de su corporación. También se desempeñó como director de operaciones especializadas en la Secretaría de Inteligencia, de la Secretaría de Seguridad Pública, fue coordinador de los consejos comunitarios de seguridad pública y vicepresidente en el Instituto de Seguridad Pública. Actualmente el coronel Rodríguez es consultor policial e investigador del Laboratorio de Análisis de Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Bienvenido, coronel. Muchas gracias. Bueno, como ustedes pueden ver, el conocimiento y experiencia de nuestros invitados nos vaticina un excelente conversatorio. Entonces, si están de acuerdo, comencemos. La metodología que vamos a desarrollar el día de hoy
es la misma que se ha venido utilizando en los conversatorios anteriores. Vamos a formular 3 preguntas orientadoras a cada uno de nuestros panelistas y ellos van a contar con 2 minutos para responderlas. Posteriormente, cada uno de nuestros invitados realizará una ponencia central en un término de 7 minutos y finalizaremos con una ronda de preguntas del público. Para ello, le solicitamos a nuestra audiencia que haga uso del chat de las diferentes plataformas en las que estamos transmitiendo este conversatorio para realizar las preguntas que quieran dirigir a nuestros invitados. La pregunta con la que vamos a comenzar este conversatorio es la siguiente. ¿Cómo direccionar la vigilancia policial para patrullar territorios con presencia activa de organizaciones criminales y grupos sociales cohesionados que no aceptan la acción de los cuerpos de policía? Tiene el uso de la palabra Augusto. 2 minutos, por favor. Gracias, Diana. Bueno, la pregunta en realidad encierra muchos componentes que pueden destacarse. En principio, la policía, en tanto que es una organización jerarquizada, tiene la posibilidad de direccionar por medio de mecanismos formales y también por medio de mecanismos informales. Formalmente se pueden hacer disposiciones de acuerdo con la política criminal de turno o con las políticas de gobierno, incluso de corto plazo, pero también existe la dimensión informal, donde es posible también direccionar los comportamientos por medio de estímulos que directa o indirectamente conduzcan al personal hacia realizar cierto tipo de labores. Me refiero a que en este sentido el riesgo principal o el reto principal en este tipo de contextos es que el contexto adverso no limite la acción policial ni tampoco la desvíe, en el sentido de que nos enfrentamos a una condición donde el riesgo percibido es más alto y el riesgo objetivo también lo es, además de un cierre social comunitario. En ese sentido, es necesario que el personal policial se introduzca en el territorio de manera proactiva, se inserte también como un actor que en principio es externo, pero que puede llegar a establecer relaciones de gobernanza con la población. Eso requiere de un direccionamiento organizativo claro, pero además de controles jerárquicos inmediatos que faciliten y que gestionen la dualidad del servicio y el control en ese tipo de territorios. Y ahí es donde viene el asunto de la desviación, que el contexto adverso no conduzca hacia respuestas desproporcionadas o que anticipen la autoridad policial frente a la población. Esto implica que la dualidad servicio y control debe estar presente para que los policías logren con la conducción organizativa y con la conducción jerárquica más inmediata, realizar comportamientos que hagan una buena gestión de sus capacidades. Muchísimas gracias, Augusto. Seguimos con el doctor Gerardo Saúl Palacios, por favor, igualmente 2 minutos, por favor. Gracias. El principal problema es que en esos sectores en donde existe presencia del crimen organizado y donde llevan a cabo sus acciones, los ciudadanos, los habitantes de ese sector prejuzgan o dan por hecho que la policía es parte del problema. De modo que una primera parte de nuestro problema como corporación es cambiar esa forma de pensar de los habitantes. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, con una táctica de proximidad. Por ejemplo, por lo pronto tenemos que cambiarle la impresión a la gente de nuestra corporación acercándonos a ese estado ideal de cosas a través de estas áreas de oportunidad. Ayudarles en el combate de incendios, ayudarles a salvar gente y desalojar cuando hay inundaciones. Ser muy proactivos y comulgar con la ciudadanía en ese sector cuando hay un niño o una niña extraviados, para entonces que ellos vean que somos parte de este tipo de soluciones. Involucrarnos de manera proactiva en programas de corte social o de prevención social de la violencia y la delincuencia. De tal manera que cuando quebremos ese muro que nos separa, que es sobre todo percepción,
podremos obtener en consecuencia datos que, elevados al grado de certeza, nos van a ayudar para resolver otro tipo de problemas en favor de la comunidad. Por ejemplo, esclarecer robos. Ya cuando tienes esta proximidad, la gente te empieza a decir, es que el ladrón que reiteradamente comete hurtos aquí a casa habitación vive en esta misma colonia y lo protegen estas personas. Y en la medida en que se dan cuenta que empiezas a resolver estos problemas, comienzan a confiar en ti para decirte en dónde están, cómo operan y cómo nos espían las personas del crimen organizado, porque estos mismos habitantes también quieren vivir en paz y fuera, lejos del flagelo del crimen organizado. Entonces, esa es una primera forma de lograrlo, a través de una táctica de proximidad real, tangible, medible, para poder llevarla a cabo en territorio. Muchas gracias. Coronel, ¿tiene usted la palabra? Tiene que encender su micrófono, coronel. Disculpe. Bueno, yo creo que es una pregunta muy compleja, pero intentaré hablar desde mi experiencia en las favelas de Rio de Janeiro. En este caso, yo creo que si es un dilema, si es un desafío para toda la policía de una manera general del mundo contemporáneo, como se usar la fuerza de una manera legítima, porque se trata de disputar no solamente la fuerza física, la cohesión física en esos territorios, pero también disputar legitimidad, disputar creencia de estas personas que no se sienten muchas veces inclusas en el Estado de Derecho, se sienten aparte y se sienten afastadas. Es cierto que la policía le cabe hacer una acción muy profesional, mas solamente la policía con una institución sola no podría hacerlo. Es muy difícil, no es un problema tan trivial. Entonces, yo creo que para empezar nuestras discusiones, yo propongo una ecuación que yo llamaría de una ecuación utópica de la policía en el mundo contemporáneo, que es cómo hacer una prevención policial con una coacción cualificada que sea igual a la legitimidad, a ganancia de legitimidad del Estado, para que las poblaciones más pobres, sobre todo más pobres, que son empujadas para los sitios más pobres y más alejados del Estado, por fuerzas locales, fuerzas sociales locales, fuerzas económicas y fuerzas de un escenario global cada vez más desigual, que empujan y que fragilizan los estados para poder hacer con que su dominación se prevalezca sobre estos grupos criminales o grupos que disputan esses territorios, no solamente con la fuerza física, pero también con una disputa de legitimidad, de una dominación que a principio podríamos llamar de ilegítima, pero era muy eficaz em se tratando de proximidade com muitas pessoas, muita da gente dessas comunidades, desses sítios fracturados. Por lo tanto, me quedaria por aqui para desarrollar um pouco mais do que falei inicialmente nas próximas intervenções. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel. Nuestros tres ponentes nos expresan ideas muy similares y muy importantes para afrontar estos problemas de criminalidad en los territorios. Augusto nos menciona la necesidad de generar un direccionamiento formal e informal y la importancia de que el contexto adverso no limite el accionar policial en el territorio. En el caso del doctor Palacios, él nos habla de la necesidad de fortalecer la policía de proximidad y de participar activamente en el territorio de manera proactiva, incluso en temas sociales, para poder como superar estas problemáticas que pueden surgir por la criminalidad y esta fragmentación. Y el coronel
muy también por esa línea, nos hablaba de una ecuación que debe sumar prevención policial por un lado y coacción legítima para poder tratar estas problemáticas. Muy interesantes esos 3 puntos de vista. En Colombia, digamos, no tenemos ponente del país, pero digamos, acá la planeación policial anteriormente no tenía en cuenta la homogeneidad del territorio y la prestación del servicio de policía se concebía de igual manera para una jurisdicción. Ahorita, digamos, también se trata de generar, como hablaba el coronel o como lo hablaba el mismo Gerardo, como lo hablaba Augusto, unas fórmulas específicas en las que se determine o se encuentre o se establezca que el territorio se encuentra segregado y fragmentado y que presenta diferentes dinámicas en materia de criminalidad y cohesión social. Por eso se sugiere a los comandantes de policía que adopten un gerenciamiento territorial de la seguridad que se caracterice por anticipar, por enfrentar, por contrarrestar todos esos factores que afectan la seguridad mediante la comprensión local de los fenómenos delincuenciales y que también apliquen medidas focalizadas que partan de la prevención policial y que también trabajen esa coacción. Bueno, habiendo terminado esta primera ronda, pasamos a nuestra segunda pregunta para nuestros invitados del día de hoy, que es la siguiente. ¿Cuáles son las dinámicas de criminalidad, control territorial y protección que se pueden presentar en los territorios en los que hay presencia activa de organizaciones criminales o grupos sociales cohesionados que no aceptan la acción de los cuerpos de policía? Augusto, comenzamos contigo, por favor. Gracias, Diana. Yo contestar esta pregunta refiriéndome al caso particular de El Salvador, donde encontramos territorios con presencia de grupos delictivos, con las características de las pandillas juveniles que surgieron como organizaciones pandilleriles callejeras y en el proceso se fueron convirtiendo en organizaciones más complejas con ejercicio de control territorial. En los años más recientes se ha reivindicado un discurso donde la policía debería disputar el control territorial de las organizaciones delictivas, y yo creo que allí hay una imprecisión, porque el control territorial en efecto plantea un dominio sobre diferentes aspectos, no solo sobre el uso del espacio público, sino también sobre la renta de la economía, por ejemplo, sobre el control de las organizaciones políticas locales. Eso es posible que lo realicen organizaciones delictivas y que por medio del miedo logren intimidar a los actores políticos comunitarios, logren extorsionar, es decir, coaccionar los comportamientos ejerciendo control social informal. Pero la policía es una institución auxiliar en democracia y la policía no es una institución llamada a ejercer control territorial. La policía puede ejercer territorialidad, que es un concepto distinto. La territorialidad lo que le permite a la policía es ser funcional en el territorio, desplegarse estableciendo relaciones de gobernanza con la comunidad y cumplir una función que le asignan las constituciones en el marco del sistema de justicia penal, que es desempeñar una función preventiva, disuasiva y reactiva en el territorio para controlar cierto tipo de delitos en el marco de lo que le es posible. A esto me refiero a que no es posible incluso controlar algunos delitos en estos territorios porque la policía actúa fundamentalmente en el espacio público. Y si la comunidad está cerrada hacia la policía, es difícil romper ese cierre. Ahora, este tipo de controles obviamente dificultan el trabajo de la policía. ¿Cómo romperlo? Evidentemente allí no hay fórmulas, a pesar de que desde muchos esfuerzos que son legítimos se intenta sistematizar esto que llaman buenas prácticas policiales. Se intenta lograr identificar cuáles son esos elementos clave que podrían hacer que funcione, trasladando los contextos, ¿no? Trasladando las herramientas de contexto a contexto. Lo que es cierto es que ese tipo de control social informal en su versión más leve y control territorial en su versión más dura
es uno de los retos más grandes porque dificulta el trabajo policial, lo puede limitar a solamente realizar actividades reactivas que no son exitosas en los tribunales, que no prometen resultados duraderos a largo plazo y que por el contrario lo que hacen es lacerar la legitimidad de la policía y la confianza que la población podría tener en la policía. Muchas gracias, Augusto. Doctor Palacios. Sí, gracias. Bueno, las dinámicas que se pueden presentar y de hecho se presentan en espacios fracturados, como los que hemos estado comentando, son acopio de armas, un incremento, es decir, comparativamente hablando, un incremento en la cantidad de personas con portación de arma de fuego de uso exclusivo o sin licencia, venta de droga y para llevar a cabo con cierto éxito este tipo de acciones, emprenden una táctica en contra de nosotros. Primero, lo que acá le llamamos halconeo, que es una red de vigilancia de las acciones de la policía, tanto de la policía municipal, como de la estatal, como de la nacional y de la federal ministerial, con informantes que vía redes sociales están comunicándose la presencia de nuestras patrullas, recordando que por definición nuestros carros radiopatrullas están rotulados. Segundo, un ostracismo en la comunidad. Cuando hay un homicidio, nadie vio nada. Siempre es nadie vio nada. ¿Por qué? Porque tienen temor y porque no confían necesariamente en la corporación. Esto se da prácticamente en todo el país. Nosotros, en consecuencia, y de acuerdo a una perfilación del cuadrante que vamos a ver más adelante, que quiero exponer un poco más adelante, hacemos un patrullaje privilegiando el motorizado sobre el patrullaje en infantería o a pie y el uso de arma larga como primer arma de cargo y no el arma corta y la orden de portar todos el chaleco de protección balística, de modo que tenemos ya una barrera ante el ciudadano o la ciudadana. El arma larga, que no puedes tenerla enfundada y por lo tanto se interpone y genera temor en la ciudadanía, genera incomodidad su sola presencia, y el chaleco de por sí, que es una barrera también en una conversación cara a cara. De modo que estos son los obstáculos que hay tanto en las acciones que emprende el crimen organizado en estos lugares como las acciones que emprende nuestra contra para realizarlas con éxito y las que nosotros tenemos que llevar a cabo para contrarrestar el riesgo policial. Todo esto implica un problema bastante complejo que desde luego tiene solución, pero como decía Augusto, no se puede limitar esta a la visión de un mero control social formal, porque no va a alcanzar. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias, doctor Palacios. Coronel. Bueno, quisiera primeramente volver un poco más a la primera cuestión, que sería hablar sobre los problemas de la vigilancia. Bueno, vigilar presupone cuidar, tener cuidado, real o alguien, pelos riscos, amenazas, e é uma atividade do Estado moderno, com todo, não somente como uma organização de policía. Pero vigilar quién, proteger qué, o quién, de qué o de quién. Esse é um problema, é uma pergunta que se oculta na primeira questão. Bueno, em sociedade com democracia muito frágeis, constituições frágeis, é o caso de muitas sociedades em região de América do Sul, América Latina, Latinoamérica, que tem ainda uma história recente de autoritarismo, de ditaduras militares que se impõem por la força e que onde se han perdido muita de sua legitimidade, de sua credibilidade perante essas populações. Por outro lado, também temos um problema que é de ordem econômica, financeira, que são forças locais, como havia dito, que empurram cada vez mais a população pobre para as partes mais fragilizadas da sociedade, nos guetos, formando os guetos, pontos que são
todavía enfocado en muchas de las prácticas de la policía, desafortunadamente. Entonces, entender que é um trabalho de polícia que se ha direcionado por dois paradigmas extremos, um paradigma que eu diria que é o paradigma de lei e ordem, que tem por objetivo aplicar o ordenamento jurídico da lei com força e muitas vezes com operações de mano dura. Isso causa muito mais problemas em la dimensão simbólica, la dimensão da credibilidade do Estado do que soluções. Então, esse é um problema que para uma polícia em uma sociedade que está delante destes tipos de problemas. Então, uma outra observação é que temos um outro paradigma, um outro ponto extremo da ação policial, que seria um paradigma da polícia comunitária, da polícia de proximidade, a polícia orientada para a solução de problemas locais. Então, nós aqui em Brasil percebemos que havia uma fragilidade, porque era uma forma muito pueril para lidar, para fazer frente a estes grupos muito poderosos. Então, em la dimensão simbólica, a polícia comunitária muitas vezes saía desses encontros muito fragilizadas, porque não se ponia com uma força todavia qualificada, uma repressão contava com um apoio sinérgico de todo o aparato de força do Estado. Então, e tampouco de outras instituições responsáveis por uma prevenção primária do Estado. Então, nós nos pusimos a ser uma polícia comunitária, pero sem uma reforma do sistema de justiça, sem uma reforma da polícia, e seguíamos produzindo os mesmos paradigmas, ora um paradigma muito pueril, romântico, de polícia comunitária, que é certo em certas oportunidades, em certas condições, pero em situações, em sítios muito fraturados e muito dominados por uma criminalidade muito armada, muito fortemente violenta, se mostrou muito débil e muito frágil para lograr seguir com a polícia de proximidade e lograr isso. Então, destes dois paradigmas, nós restamos na segunda questão. Vejo que esses grupos se devam ser analisados como mercados que disputam de forma essas dimensões, mercados ilícitos, é certo, mas com uma lógica muito similar aos mercados formais. Aproveitam a ausência do Estado, especialmente por essas práticas equivocadas da polícia e de suas instituições. E nessas democracias frágeis e de estados fragilizados, nós temos um problema muito mais amplo, muito mais largo para a polícia, as suas forças policiais que têm, em minha visão, teriam que sair por um outro paradigma, um paradigma que equilibrasse com inteligência estes dois paradigmas para formar um paradigma progressivo com conhecimento muito mais adequado para estas oportunidades, para conhecer realmente as dinâmicas desses grupos criminais e atuar com inteligência para atuar nessas suas estruturas criminais. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel. Bueno, nuestros tres panelistas nos hablaron desde su experiencia de cuáles eran esas dinámicas, esas dificultades que encontraban en el territorio y cuáles eran esas posibilidades o esas estrategias que la policía tenía que o tiene que asumir para poderlas enfrentar. En el caso de Augusto, todo el tema de pandillismo que conocemos de El Salvador y cómo esa territorialidad policial tiene que ser asumida, pero de todos modos se dificulta y se limita el trabajo policial. El doctor Palacios nos describió cuáles eran esas dinámicas que se presentan también en el territorio, el ostracismo de la comunidad, etcétera, y cómo a través de esa estrategia de patrullaje motorizado y arma larga, de alguna manera tratan de dar respuesta
a esos problemas de criminalidad que se presentan también y cuáles son todos esos obstáculos que se emprenden o que tiene la policía en México. Y ya el coronel nos habla un poco más de todos esos problemas sociales también que existen, todas esas causas generadoras de la criminalidad y cuáles son los nuevos paradigmas que asume la policía para enfrentarlos. Muchísimas gracias. Vamos a nuestra tercera ronda de preguntas. Para nuestros tres panelistas, la última pregunta es: ¿cómo se presenta el relacionamiento de los integrantes de patrulla con los ciudadanos en los territorios en los que hay presencia activa de organizaciones criminales o grupos sociales cohesionados que no aceptan la acción de los cuerpos de policía? 2 minutos, por favor. Augusto. Gracias. Gracias, Diana. Yo creo que la interacción de la policía con la comunidad adquiere características particulares en este tipo de contextos, en principio porque puede, digamos, la manera en que se significa el territorio es importante. Se significa un territorio, digamos, donde hay presencia activa de grupos delictivos que además ejercen control sobre ese espacio. Puede existir esa imagen de fusión, comunidad, grupo delictivo, que yo la he evidenciado, digamos, de manera muy frecuente en algunos agentes de policía, donde se fusiona la idea de la comunidad pandilla, por ejemplo, o la idea de la comunidad grupo delictivo, cualquiera que sea en otro contexto. Esto significa que a priori se otorgan características a la población como colaboradora, se otorgan características a la población como adversa a la policía. Esto puede desviar la acción policial. Eso, sin embargo, no quiere decir que no haya población que simpatice con los grupos delictivos, que ciertamente la hay. Y eso es tanto un riesgo como un reto para los agentes de policía. Pero en principio lo que requiere es que se direccione al personal policial para que se superen ese tipo de prejuicios. En principio la policía no debería discriminar o realizar un trato diferenciado a las personas solo porque sean simpatizantes de grupos delictivos. En ese caso, más bien es al contrario, no es el tipo de gente que se debería, digamos, acercar y ganar su confianza, tenerla de cerca. Ahora bien, eso requiere de dos. Me refiero a que la policía puede tener la buena intención de relacionarse con la población, pero si la población no tiene la intención de relacionarse con la policía, también nos estrellamos. Y eso viene con la pregunta anterior, ¿no? ¿Qué tanto es el control que tiene el grupo delictivo sobre la población? El nivel de coerción al grado de que no se pueden relacionar con policías, si los ven hablando con policías, recopilan información, los van a buscar después, los amenazan. Entonces, ese asunto es un trabajo de hormiga en contextos muy, muy cerrados que yo conozco en El Salvador, de colonias donde existe un control territorial muy férreo de grupos delictivos. La respuesta de la policía es un tanto estoica en el sentido de decir, bueno, el trabajo probablemente no ofrezca resultados masivos, pero se puede ir construyendo relaciones poco a poco. Esto en el trabajo de seguridad pública. A la vez, se requiere acompañamiento de las unidades de investigaciones, de las unidades de inteligencia, que si bien dependen del trabajo en el territorio, pero pueden ir acompañando, porque la idea, en principio, en contextos muy, muy cerrados, es desmontar ese sistema de control para que, digamos, las relaciones con la policía comunidad se puedan ir haciendo más cómodas y más abiertas. Ese desmontaje implica tanto proactividad del trabajo territorial como acompañamiento de las unidades de inteligencia y de investigaciones, porque lo que el policía de patrulla puede hacer y lo que el policía de patrulla hace generalmente es registrar, identificar a las personas y con eso ejerce, digamos, un poder simbólico en el espacio público. Demuestra que la policía está allí y que la policía intenta controlar, pero eso no desmonta los sistemas de control. Eso es evidente.
con registro intensivo no se desmontan los sistemas de control, porque lo que hacen los grupos delictivos es evadir la presencia policial. La policía no puede estar en todas las esquinas de la colonia. Entonces, si los grupos delictivos se evaden, eso en buena medida se logra con trabajo policial, pero articulado. Ya, decir, no se trata de ir al territorio a capturar para luego investigar, como se suele decir, sino que el territorio sirva para que esa barrera delictiva y ese poder estructural que tienen los grupos delictivos, económico, simbólico, sea desmontado y sin esa barrera se pueda facilitar un poco más el trabajo policial. Ahora, como mencionaba anteriormente, es un proceso que requiere de mucha dedicación y en buena medida yo creo que requiere de la motivación y de la gestión adecuada del personal. Hay personal policial que yo estoy seguro no todo el personal policial está capacitado para realizar ese tipo de acciones. Hay policías que son muy dados al uso de la fuerza, que son muy dados al uso de la acción dura, que si los pone a hacer un trabajo comunitario de romper cercos de control, que depende de la relación cara a cara con las personas, muy probablemente fracasen. Policías que se decantan por la opción que requiere el uso de la fuerza y eso no logra desmontar esas barreras. Entonces, en algunos lugares que son muy duros, se requiere incluso de la selección adecuada del personal para que hagan buen uso de sus potencialidades. Muchas gracias, Augusto. Doctor Palacios. Gracias. Bueno, primero, las relaciones en este tipo de sectores son especialmente difíciles y son diferentes con relación o en comparación con el resto de los sectores. Primero, retomando donde me quedé en la intervención anterior, patrullamos esos sectores en binomio como mínimo, es decir, como una fuerza irreductible que aplicamos en un lugar para patrullarlo. Un binomio son 2 personas a bordo de una CRP, de un carro radiopatrulla. Estas personas, estos policías que van a patrullar el sector, casi siempre van a estar a bordo del vehículo. Sí bajan, sí descienden, sí dialogan pie a tierra, pero muy poco, en comparación con el tipo de interacción que se tiene en otros sectores. Como ya decía, con arma larga de por medio, con chaleco y Kevlar y paneles de protección balística de por medio. Añado un elemento más con cámara de solapa encendida, lo cual inhibe también, desde luego, condiciona comportamiento de los policías, pero también condiciona comportamiento de las personas. Y claro que todo esto está justificado en términos de la protección que debemos brindarle a los policías, amén de que el riesgo de patrullar en estos sectores lo medimos nosotros actuarialmente y está por demás justificado el uso de este tipo de herramientas. Sin embargo, esto desde luego tenemos que entenderlo que es un obstáculo para la relación efectiva, eficaz con los ciudadanos para construir confianza y por lo tanto poder tener una policía comunitaria o de proximidad en toda la extensión del concepto. Sin embargo, no basta o no está en las solitarias manos de una corporación policial hacer una transformación en ese sector para bajarlo, si me permiten la simpleza, de rojo a verde. ¿Por qué? Porque con el patrullaje no afectas el efecto vecindario. Hay que tener muy en cuenta qué es el efecto vecindario, qué es lo que explica por qué pasan las generaciones y en el sector la generación actual ha repetido los esquemas de su generación anterior. ¿Por qué? Sino por el efecto vecindario. Y ese efecto vecindario lo tienes que cambiar por otro. Y ese cambio lo tienes que hacer con todo el gabinete del gobierno y no nada más con la policía. Y para eso se necesita, primero, tener voluntad política, segundo, tener esa visión
Tercero, tener el conocimiento teórico para poder practicarlo. Cuarto, el presupuesto. Quinto, entender que la intervención debe ser sostenida y no nada más de relumbrón o de un mes o de 2 meses. Y hay que tener paciencia, lo cual lamentablemente en los gobiernos latinoamericanos no siempre existe. La paciencia. Entender que una transformación de gran calado en un sector requiere a veces el paso del tiempo. Empezar a trabajar hoy en la generación que hoy se está criando en ese sector. A pesar de que eso es necesario, los lapsos se miden en trienios, a lo mucho en sexenios. Y por lo tanto, todo esto, un proyecto de largo aliento comúnmente queda truncado, inclusive si se trata de un proyecto a nivel nacional, es decir, un proyecto encabezado por un presidente de la República. Estos son los grandes desafíos que tenemos ahí en territorio y que después, cuando no hay una intervención sostenida como la que ya mencioné, todos los índices de fuego señalarán al fracaso de la policía. ¿Por qué? Porque carecemos del conocimiento de qué es el efecto vecindario y de la comprensión de que ahí ha fallado absolutamente todos los componentes de una sociedad y no solamente nuestra corporación. Es todo mi comentario. Gracias. Muchas gracias, doctor Palacios. Coronel. Bueno, como experiência, he percebido que quanto mais estes fatores continuam produzindo e habilitando estas mesmas estruturas, o que dificulta que a polícia atue de maneira mais eficiente, quanto mais a polícia atua como instrumento reproduzindo conflito de classes, a tendência é que o comportamento policial seja tenso, no que converte estes territórios em verdadeiros campos minados, a ponto de explotar a qualquer momento. Então, é necessário buscar a equação ótima do Estado de Direito, de sua polícia em termos modernos, para distender essas tensões e assim desactivar gradualmente as bombas deste campo. Por el contrário, quando as instituições trabalhavam com sinergia, o Estado facilitando as coisas, com políticas públicas eficientes para uma ação mais inteligente e qualificada de sua polícia, obrigando-se a ele mesmo, o Estado, a essa equação óptima, a tendência é que estas plantilhas se debilitem, que seus membros sejam arrestados e que se rompam as estruturas que hicieron possível sua dominação criminal. Então, nossa expectativa é que com um novo direcionamento surja comportamento policial mais cerca de lo que poderíamos chamar de normalidade democrática, sendo frente ao crime, controlando dentro de níveis toleráveis em termos de parâmetros civilizadores. Uma atuação imparcial, moderna, profissional, sim. E se há que intervir na proteção de alguém, de alguma parte desta balança desequilibrada, que seja a favor da gente mais pobre, de los pobres, buscando assim rescatar uma deuda histórica do Estado com esses territórios. É necessário que a polícia, da polícia tradicional, surja mesmo uma polícia mais crítica, uma polícia que tome consciência de seu papel, do rol que juega nestes campos de disputas, e não uma polícia que sirva somente como um instrumento para tensionar muito mais essas relações desequilibradas em sítios, em territórios muito alejados do Estado, de nossos impulsos no Estado de Direito, sobretudo neste momento de um discurso muito duro que opta por políticas de lei e ordem que não facilitam as coisas para uma polícia profissional, para
para que una policía profesional se desarrolle. Entonces, yo creo que la pregunta que debemos hacer sería, ¿habría espacio para una policía crítica y autocrítica que cuestionase su papel en esta sociedad muy desiguales? ¿Habría también un interés de los propios policiales, para hacer una reforma de sus policías? Por lo que nosotros conocemos de las policías, muchas de ellas son instituciones tradicionales, conservadoras, y hay muchas resistencias para este tipo de reforma, este tipo de revolución. Não somente na polícia, mas também há resistência em outros atores do sistema de justiça penal para que hagamos ou construyamos um sistema com sinergia suficiente para cambiar essa situação, para debilitar essas estruturas criminais, não para aniquilar, además, el estado de bienestar social. En este momento que vivimos, pasamos por muchos problemas que impactan profundamente las situaciones sociales, donde el distanciamiento social es cada vez más amplio. Entonces, los problemas para las policías del mundo contemporáneo se alargan. Y es un desafío para nosotros todos de la sociedad civil como un todo. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel. Bueno, en este punto, Augusto nos habló sobre la interacción entre la policía y la comunidad y las características particulares que tiene, donde se termina de alguna manera estigmatizando la comunidad, y nos invita a que la policía no discrimine a esta comunidad, sino que gane su confianza a través de un trabajo de relacionamiento constante, de generar vínculos y de acompañamiento de un trabajo de inteligencia también, para lo cual pues, se requiere definitivamente motivación, voluntad y gestión policial. El doctor Palacios nos mencionaba las relaciones difíciles que se presentan en estos sectores, nos explicó más a fondo cómo es ese patrullaje en esos territorios, lo cual dificulta también la construcción de confianza, y nos explicó cómo ocurre verdaderamente pues que estas problemáticas que ocurren en estos territorios no son solo labor únicamente de la policía, para cambiar de ese efecto vecindario del que él habló, sino que son de todo el gobierno y requieren unas características específicas, voluntad política, visión y en especial paciencia. Porque normalmente pasa lo que pasa, que es que la policía no tiene la capacidad para cambiar estas condiciones del territorio y termina la comunidad expresando su frustración y echándole la culpa de alguna manera al accionar policial. Y el coronel terminó hablándonos pues de esta situación bomba que se presenta en Brasil, y cómo la policía busca lograr esa ecuación óptima, esas características específicas que debe tener la policía en el territorio, una actuación imparcial, moderna, profesional, una policía crítica, que no sea únicamente un instrumento que termine tensionando aún más la situación o las relaciones en el territorio, y hace dos preguntas muy interesantes: si habría espacio para una policía con estas características y si hay un verdadero interés para que esta policía se comporte de esta manera. Y él mismo pues nos da la respuesta diciendo que la policía termina siendo una policía tradicional y que hay resistencia, pero que toca seguir trabajando para lograr este tipo de ecuación óptima, como él la llama. Muchísimas gracias. Este fue el ciclo de las 3 preguntas. Ahora damos paso a la ponencia central de cada uno de nuestros expositores, para lo cual, como les dije anteriormente,
tienen un tiempo de 7 minutos. A nuestra querida audiencia, la invitamos a que formule sus preguntas a través del chat de las diferentes plataformas en las que estamos transmitiendo este conversatorio y damos paso entonces a Augusto. Por favor, tu ponencia. Gracias. Quisiera comenzar reafirmando un papel que es obvio en algunos territorios donde hay presencia y control de grupos delictivos, pero que tenerlo en cuenta para la policía es importante. Y es que, a diferencia de los actores que allí se asientan, la policía siempre es un agente externo. Los grupos delictivos, quizás estoy hablando de manera muy particular en el caso de El Salvador, fundamentalmente emergen del territorio. Habrá algunos grupos delictivos que lleguen de sectores externos, pero en el caso de grupos delictivos de tipo pandilleril, pandillas evolucionadas, violentas como las de El Salvador, emergen del territorio y existen vínculos con la población. Esto significa que existen tanto identidades comunes con los vecinos y las vecinas como diferencias, pero existen más situaciones comunes que con la policía. La policía generalmente es un agente externo y en este tipo de territorios no se delegan agentes de policía que vivan allí mismo, sino que se delegan agentes de policía que viven en otra comunidad, precisamente para no ponerlos en riesgo. Porque cuando existe presencia de grupos delictivos y estos ejercen control y se sabe que hay policías que allí viven, entonces los exponemos a que sean victimizados. Por lo tanto, su persona es externa y la organización que representa es externa, sobre todo en territorios donde el Estado pues ha estado ausente. De modo que si no se han percibido los beneficios de la institucionalidad estatal que implica salud, educación de calidad, empleo y otro tipo de condiciones que permitirían bienestar, una entidad externa que reafirma, digamos, reivindica ser la que va a imponer el orden en la comunidad, parece un discurso vacío. Por más que esta entidad externa, legítima y legalmente, tenga el monopolio del uso de la fuerza en el territorio. Y sabemos que es cierto que lo tiene, y sabemos que se enfrenta a grupos delictivos que causan víctimas, pero ese discurso puede no ser lógico para muchas personas que se asientan en este territorio, porque esa autoridad distante, formalizada, no logra dirigir comportamiento, gobernar comportamientos. Y aquí viene el asunto de cómo se ejerce el poder. Y es que la policía es depositaria de un poder estatal formal, pero para que el poder funcione sabemos muy bien que el poder necesita de dos, y que por más que se reivindique una placa, es posible que haya procesos de rebelión contra esa autoridad formal. Se ven procesos de rebelión cuando, por ejemplo, se intenta hacer un registro de una persona y la madre, la abuela, los tíos llegan a donde se está haciendo el registro y oponen resistencia y cuestionan a los de policía que por qué se lo quiere llevar. Se ven expresiones de resistencia cuando se conspira. Estoy hablando, digamos, se brinda información a los grupos delictivos acerca de los movimientos de la policía para beneficiar la actividad delictiva de los grupos y para perjudicar la actividad de la policía. En ese sentido, digamos, esa autoridad formal se estrella y no es posible desmontarla con discursos que reivindiquen esa condición nada más formal. Lo que se necesita en esos territorios, en realidad es más fácil decirlo que hacerlo, y los oficiales de policía que me acompañan en este panel lo saben mejor, y es que digamos, en este tipo de entornos existen diversas interpretaciones de cómo se puede intervenir. Lo mencionaba muy bien el coronel. Existe una visión, al menos en el caso de El Salvador, donde se cree que lo primero que hay que hacer es desmontar el poder de los grupos delictivos. Esa es una condición sin la cual no se puede hacer trabajo, que yo creo que es legítima. Hay otra segunda
hipótesis la llamaría yo, que sostiene que no es necesario desmontar el poder de los grupos delictivos, sino que la policía debería ganarse la confianza de la población a pesar de que no se logre digamos, se pueda coexistir con ese poder, pero que la policía avance y que por su cuenta, por medio de establecer relaciones con la comunidad, logre poco a poco ir ganando su confianza y obteniendo información para avanzar en su misión formal. Estas dos visiones, también existen visiones, valga decir, como la visión un poco romanticista de la comunidad que mencionaba el coronel, que sostiene que, digamos, el simple acercamiento hacia la comunidad podría en sí mismo ser un indicador de éxito del trabajo policial. Sin embargo, yo creo que la policía en el territorio tiene una función y tiene una naturaleza que no se puede, digamos, ni desviar hacia el uso excesivo de la fuerza, ni desnaturalizar en el sentido de querer transformar a la policía en trabajadores sociales, por ejemplo. Y no lo digo de manera despectiva, es que la policía es una organización que está autorizada para ese uso de la fuerza. Y cuando el gobierno lo manda a hacer trabajo comunitario, son siempre policías haciendo trabajo comunitario, no son una organización de la sociedad civil. Esto significa que en ese esquema hay modelos de autoridad que se inyectan desde la Academia de Policía y que van a estar presentes incluso en el trabajo policial cotidiano. Transformar esos modelos de autoridad donde el policía se asume como la autoridad a priori frente a las personas, eso es un proceso que generalmente opone muchas resistencias. Y los casos que tienen éxito no se distinguen porque sean replicables, sino que se distinguen porque han sido capaces de lograr adaptarse al contexto. Por lo tanto, estos casos que logran gestionar esa singularidad territorial han logrado leer de tal manera el territorio que han adaptado sus estrategias. Y eso, como repito, no las hace replicables porque esa fórmula puede que no funcione en otro lado. Y así encontramos casos en El Salvador, por ejemplo, donde la policía ha comenzado con una actividad muy proactiva, represiva, ha logrado golpear la estructura pandilleril, luego desarrolla un proceso de trabajo comunitario y al momento la situación, digamos, ha pasado de rojo a verde, pero estoy hablando de un trabajo de alrededor de unos 10, 15 años. Hay otros escenarios donde la policía lleva años tratando de desmontar sistemas de control territorial y no se registra ningún tipo de avance, porque el trabajo ha sido más centrado en reivindicar autoridad formal y no establecer relaciones de gobernanza. Hay situaciones donde el trabajo de la policía se ha logrado establecer relaciones con la comunidad, pero estas relaciones con la comunidad no se traducen necesariamente en avances para la persecución del delito. Me refiero a que existe coordinación con las organizaciones comunitarias, pero en este tipo de coordinaciones no se tocan aspectos relativos a la presencia de grupos delictivos. Entonces, si nos fijamos en la diversidad de escenarios que están presentes, nos damos cuenta que es un asunto que depende más bien de la capacidad de gestión y de las habilidades del mando operativo que estén allí para gestionar el territorio, para construir relaciones de gobernanza, que de fórmulas fijas que podamos recomendar de manera más o menos extensiva. Yo creo que el reto de la gestión policial es transformar ese direccionamiento jerárquico que viene desde la Dirección Nacional, hacerlo transitar por el direccionamiento operativo del puesto policial más territorial y hacerlo coincidir con los intereses del personal policial que esté en el territorio. Ahí hay brechas. El personal policial en el territorio puede estar más interesado en salvaguardar su seguridad que en desarrollar agendas gubernamentales. ¿Cómo se logran alinear este tipo de direccionamientos? Es un asunto que
Yo creo y se ha encontrado en diversos estudios, al menos aquí en El Salvador, depende en buena medida del mando policial operativo y de su capacidad de gestión, así como de su capacidad de gobernanza con los actores comunitarios. Sí, ahí me quedaría bien. Listo, muchísimas gracias, Augusto. Doctor Palacios, su ponencia, por favor. Gracias. Sí, voy a intentar compartir pantalla. Espero que ahí estén viendo un mapa. Para explicar cómo afecta o influye los problemas que se dan en estos sectores de los que hemos estado hablando en el diseño del patrullaje. En este primer mapa, que es extraído de nuestro manual de administración policial con el que opera esta corporación y con el que se diseña el despliegue táctico policial, podemos ver un primer indicador que es el de densidad delictiva. Primero, densidad delictiva quiere decir cuántos delitos se cometieron en general, patrimoniales, contra la vida y la integridad corporal, etcétera, en cada uno de los 68 sectores en que tenemos dividida nuestra carta o nuestro municipio o nuestra jurisdicción. Y aquí forizamos con rojo, amarillo y verde. Pero después nos vamos a ver a un poco más detalle. Por ejemplo, en la violencia criminal, este otro indicador nos dice cuáles de estos delitos y cuántos de estos delitos se cometieron ejerciendo violencia en contra de las víctimas. Y entonces se reduce ya el número de sectores que ponemos en color rojo y en color amarillo. Y por último, utilizamos este otro indicador que es el de riesgo policial. Y aquí tenemos la gradación o la clasificación en rojo, en amarillo y verde según los eventos. Esto está actualizado de tal manera que hay un riesgo porque ha habido un ataque directo a compañeros en el sector que ahí aparece en rojo. Desde luego es muy esquemático, también tenemos que ver qué tipo de agresión. Hay alguna agresión por riña campal, hay una agresión con piedras, hay una agresión con palos y hubo una agresión hace 2 semanas con disparos de arma de fuego. De tal manera que con base en la necesidad del sector, pero también en la necesidad de protección y de seguridad de nuestros propios policías, es que diseñamos, inspirados en el modelo del plan cuadrante de los Carabineros de Chile, nuestra unidad de vigilancia equivalente. Y aquí en esta diapositiva podemos ver al color de sector qué tipo de V o de unidad de vigilancia equivalente le corresponde. En el caso del sector rojo, nos corresponde esa unidad de vigilancia equivalente que es menos eficaz para poder realizar proximidad, como ya lo mencioné en mis 2 intervenciones anteriores. De modo que esto es un obstáculo para poder realizar proximidad. No obstante, el dilema está en que en estos 2 años y medio de gestión aquí al frente de esta corporación, hemos registrado 12 ataques a balazos, 12 eventos, ninguno como ataque a la corporación, debo aclararlo, no ha habido un solo atentado en contra de la corporación. En todos hay una explicación de intento de evadirse, es decir, que él o los presuntos delincuentes, cuando se ven pillados cometiendo el delito o inmediatamente después de haberlo cometido y en su afán de querer escapar, nos han disparado en un total de 12 ocasiones. De estas 12 ocasiones hemos tenido 2 policías en distintos hechos lesionados por arma de fuego. Uno en el cuádriceps, es decir, en una pierna. Afortunadamente está rehabilitado y está trabajando con nosotros. El otro caso fue de una mujer, policía de tránsito, a quien la placa de su chaleco de protección balística la salvó de uno de 2 impactos. Este último, el que dio en la placa, hubiese sido mortal para ella. Aquí está trabajando con nosotros. Gracias a que, como aparece al pie de página en esta diapositiva, lamentablemente, todos cuando salimos al servicio tenemos que cumplir la orden girada por un servidor de portar
el chaleco con el panel de Kevlar y las placas. ¿Por qué? Por la cantidad de ocasiones en que ha sido necesario y que acabo de mencionar. Para contextualizar, esta es una corporación de 1,200 policías y este es un municipio, es decir, no estamos centralizados a una policía nacional. Acá hay una Guardia Nacional, pero que hace las veces de una policía federal. Somos un país federal, sé que Brasil también lo es, pero acá la policía es municipal y en este estado que se llama Nuevo León hay una policía estatal. Por lo tanto, tenemos una autonomía gerencial sobre la corporación aquí a nivel municipal, en este territorio en donde habitan 650,000 personas. Bueno, entonces, lamentablemente, en estos sectores, que son los de mayor riesgo para los policías, tenemos unidades de vigilancia equivalentes por cuya naturaleza es la refractaria o la más complicada para realizar una genuina proximidad. Entonces, el desafío está porque espero haber justificado lo suficiente por qué tengo que ordenar esa V para ese tipo de sectores, porque también es mi responsabilidad velar por la vida de nuestros compañeros. Por ejemplo, hace menos de un mes decomisamos 1 tonelada de droga y durante estos 2 años y medio hemos detenido a 38 sicarios con orden de aprehensión por homicidio calificado. Tengo que proteger a mis policías. De modo que, por un lado, tengo que protegerlos, pero por otro lado, tengo que hacer proximidad a pesar de las Vs que me veo obligado a enviar a ese tipo de sectores. Sin embargo, no quiero que perdamos de vista lo siguiente. Y vuelvo al tema del efecto vecindario. En esos sectores hay niños, hay niñas que no nada más en este municipio, en muchas partes del país, que aspiran, que su rol inspiracional es una persona que se dedica al narcotráfico. Que ven, a juzgar por lo que hay en su vecindario, que esas personas ganan más que un obrero realizando ese tipo de conductas. No importa que mueran jóvenes. ¿Por qué? Porque lo que yo he aprendido en mi vecindario es a mirar solamente el presente y no pensar en el mañana. No tengo capacidad de planeación, no tengo capacidad de demora, no tengo tolerancia a la frustración, no tengo capacidad de proyección. ¿Por qué? Porque esas son herramientas para la vida que se absorben de un entorno dado. Y no crezco en un entorno de esa naturaleza. Porque hay familias completas dedicadas al crimen. Y que cuando llega la policía y detiene a una persona perteneciente a esa comunidad, se hace una cohesión social que yo llamo, en alusión a un concepto que tenemos en prisiones, emergente. Cuando llega el enemigo, entonces hay una cohesión emergente. Cuando se va el enemigo, se disipa. Pero cuando llega, tenemos un enemigo en común, nos unimos. ¿Para qué? Para arrebatarle al policía a ese detenido antes de que se lo lleve. No importa si es el que está cometiendo los robos a casa habitación en esa colonia porque es adicto. No importa si se trata de aquel que está envenenando a los jóvenes con la venta de las drogas, se lo quiero arrebatar. ¿Y qué está viendo el niño y la niña? ¿Qué están viendo en esa colonia? Dentro de 10, 15 años que hayan crecido y que sigan viviendo ahí, después ellos y ellas van a ser quienes salgan en una cohesión social emergente para arrebatarnos a los detenidos. Y entonces, ya para terminar, hay un pensador mexicano fantástico, Juan José Arreola, decía: cada vez que un niño repite el esquema de los adultos, la humanidad pierde una oportunidad de mejorarse. Eso es lo que está pasando en estos sectores en virtud del efecto vecindario. La policía es solo un componente para poder revertirlo. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Palacios. Coronel, de su turno, por favor. Gracias. Bueno, hablaré un poco de la experiencia en Brasil de las unidades de policía pacificadoras, porque
que de un momento de un optimismo en que las cosas seguían ocurriendo bien, pero por lo tanto, después de un cierto momento de inflexión, las cosas empezaron a piorar. Entonces, he percebido que todos esses papéis, todos esses roles que hablamos antes, todos os ponentes hablaram também, de certa forma, de que o Estado tem, por lo menos, duas funções importantes. Uma é de manter um controle legítimo, um controle republicano, democrático em seu território. E outro é um papel que se queda na dimensão simbólica, é manter laços de identidade com a população. Esse problema se puso em nossas ações da polícia, porque em nosso ordenamento jurídico em Brasil temos efeito todavia da ditadura militar. Por exemplo, eu ingressei na polícia militar com reflejos de la estrutura militar que foram criados para o controle político da população. Isso produziu efeitos danosos para nossa instituição, alejamento da população, então, de uma perda de confiança, de credibilidade às comunidades que nunca tivemos recuperado. Então, com uma polícia de proximidade, no entanto, tivemos uma recuperação pequena, todavia, era uma recuperação da credibilidade, o que facilitou sobremaneira nossa atuação quando as coisas começaram a funcionar com um pouco mais de sinergia entre as instituições do sistema, as instituições públicas do Estado. Isto facilitou as ações da polícia. Tivemos resultados muito favoráveis, as taxas bajaram, as taxas de violência, incluso as taxas de violência policial. Então, compreendíamos que foi um momento importante para sacarmos alguns argumentos para poder fazer frente aos discursos de Maduro, de lei e ordem solamente. Então, foi percebido que também tivemos que avançar um pouco mais. O que tampouco ocorreu, porque não somente a polícia é uma instituição conservadora, mas muitas classes em Brasil, as classes mais abastadas, as classes mais ricas, são muito conservadoras. E não aceitavam muito bem uma polícia que se hiciera cercana, atendendo a gente mais pobres, e que muitas vezes tivemos que lançar mão de uma ação social. Sim, parecia uma confusão com as instituições de seguridade social do Estado, mas quando essas instituições não funcionam, a polícia cumpria esse papel também de recuperar uma legitimidade para o Estado e para seus próprios integrantes. Então, isso foi benéfico porque, refletindo um pouco mais sobre o significado do término de polícia, que surge no Estado moderno como um significado de saúde pública. Lá em Thomas Hobbes, la salud populus, que significa e deriva para término de saúde, em espanhol, por exemplo. Podemos fazer uma analogia com a saúde pública, entre a saúde pública e a seguridade pública. Por exemplo, as pessoas que se sentem afastadas, carentes de uma proteção, e Hobbes também
falava sobre desejo insaciável de los animais humanos, mas também de uma inseguridade insaciável, voraz, que produzia mais violência em estado de natureza. Então, cuidar das pessoas é ser também papel, rol, cumprir uma função que é cuidar da gente mais pobre para equilibrar pouco mais essa balança desequilibrada. Isso facilita demasiado o nosso trabalho. He percebido que todavia não temos esta condição hoje, como havia dito. Então, eu creio que para que avancemos pouco mais, necessitaríamos, por exemplo, de conjunto de aprendizagem muito diferente que pudesse fazer com que os policiais compreendessem muito mais as estruturas, as forças sociais, as dimensões simbólicas, para que pudesse assim criar uma rede de proteção não somente para essas comunidades, para que se hagam protegidas das influências de los criminales, de las pandillas, mas também uma rede que protejam também os próprios policias. Então, isto ocorreu, de hecho, em alguns momentos que eu he percebido. Ocorreu quando havia uma crença, uma credibilidade, uma legitimidade maior em relação à polícia, havia distensionamento, uma confiança também na segurança situacional da atuação policial. Então, havia desarme não somente desarme físico, porém ter desarme simbólico de los corazones e de las mentes também. Então, havia cambio de las representações sociais de parte a parte. Havia cambio, havia de uma mirada muito com prejuízos de ambas as partes. Então, essas representações puderam ser cambiadas nas práticas sociais. As práticas da polícia necessitam aprendizagem que precisa ser sistematizado, compreendido, sobretudo em las polícias do terceiro mundo, das periférias do capitalismo globalizado, que é muito diferente de uma literatura que vem da parte mais alta do planeta, no sentido de as partes mais desenvolvidas. É necessário que se sistematizem os conhecimentos para que se produzam novo paradigma, paradigma pós-colonial com respeito a alguma sociedade da África subsaariana, para a região da Latinoamérica, América do Sul, Caribe, que são polícias que sofrem com este tipo de efeitos que são recentes. Então, a polícia não fará isso solo, pero é necessário que se produza uma consciência, condições simbólicas, psíquicas, para que hagam também condições materiais para cambio radical das práticas, não somente da polícia, mas do Estado fuertes, Estado democraticamente fuertes, assim, fuertes, sua população mais fraca. Então, eu creio que, assim, haveremos não sistema de justiça penal frágeis, colapsados, pero sistemas racionais que se impõem para proteger os mais fracos e equilibrar essa balança desigual que há nessas sociedades. Isso vai facilitar muito o trabalho das polícias. O desafio da polícia em sociedades desiguais e iníquas é muito, muito, muito grande. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, coronel. Bueno, les cuento que eh, todas estas eh, importantes intervenciones han suscitado un montón de comentarios y de preguntas por todos nuestros canales. Vamos a ver cuántas nos permite el tiempo resolver. La primera de ellas sería para todos los ponentes en el mismo orden. Es la policía que realiza patrullajes en estas zonas dominadas por el crimen organizado. ¿Tiene una capacitación especial para enfrentar los peligros que pueden enfrentar? Augusto, por favor. Gracias. Bueno, Yo brevemente... no, adelante, Augusto. Gerardo, adelante. Bueno. Bien, bien. Brevemente, yo creo que sí se brinda capacitación especial y depende del modelo que se quiera asumir. Por ejemplo, en El Salvador hubo un momento en el que se crearon unidades de patrulla territorial especiales para atender ese tipo de territorios, pero tenían un direccionamiento para realizar trabajo de acercamiento comunitario, de cercanía. En estos grupos se seleccionaba el personal por sus capacidades y además se brindaba alguna capacitación que fortaleciera ese tipo de competencias. Pero también ha habido otro momento donde se crearon unidades que eran más de choque para atender ese tipo de comunidades. Estas unidades estaban compuestas por personal de la Fuerza Armada, del Ejército y policías. En este caso lo que prevalecía era que se dotara de mejor armamento y de mejores capacidades de respuesta y de acción táctica en ese tipo de territorios. Yo creo que viendo esos dos modelos, en los dos modelos hay constancia de que se hizo capacitación especial, entrenamiento especial para atender a este tipo de territorios. Yo lo que más creo que en lugar de capacitación especial, porque el personal policial ha sido capacitado muchas veces dependiendo del modelo que se quiere implementar, dependiendo de quien esté tomando las decisiones, más bien requiere de otro tipo de dispositivos donde la capacitación esté incluido, pero esos dispositivos pueden incluir estímulos informales, como premios por un tipo de trabajo que sea distinto, como conformación de equipos que hagan sinergia, como que se distribuyan las tareas de acuerdo con las competencias y las fortalezas del personal. Eso, además de la capacitación, puede ser también un elemento importante. Muchas gracias, Augusto. Ahora sí, doctor Gerardo. Y acá en la policía municipal, que es relativamente pequeña y el municipio es relativamente pequeño, no tenemos un grupo de reacción, no tenemos un grupo de choque. Nosotros lo que hacemos es una capacitación constante para todos por igual, para que cualquier policía esté capacitado para hacer bien su servicio en cualquier sector del mapa que acabamos de ver. No obstante, debe haber una perfilación del personal según su vocación. Hay quienes son mejores mediadores, hay quienes son mejores investigadores, hay quienes son mejores conciliadores, hay quienes son mejores para la reacción en caso de un problema con armas de fuego, por ejemplo. Entonces, esa perfilación sí se hace, pero no tenemos grupos especiales. Acá en México se ha visto que son los primeros en enrolarse con el crimen organizado. De tal manera que yo soy refractario de tener grupos especiales, sobre todo tratándose de una policía municipal que, excepción hecha de las Vs que ya mencioné, su vocación debe ser próxima, habida cuenta que entre la policía municipal, la estatal y la federal, aquí llamada Guardia Nacional, pero que es una policía federal, el primer respondiente por antonomasia es el municipal. Por ejemplo, de cada 100 asuntos, en 95 el policía municipal va a ser el primer respondiente, en 4 el estatal y en 1 el federal. En consecuencia, nosotros somos el primer contacto. Y por ello digo que su vocación debe ser esencialmente de proximidad, excepción hecha de estas necesidades del servicio que ya he mencionado. La respuesta para mí, en el caso de la policía que dirijo, es
No hay grupos especiales, no hay capacitación especial, la capacitación es la misma que reciben absolutamente todos. Muchas gracias, doctor Palacios. Coronel. Bueno, nuestra experiencia en Brasil dice que sí, que fue necesaria una especialización, pero no había una especialización. Tuvimos que inventar alguna cosa porque estábamos haciendo las cosas acontecer, entonces aprendiendo y haciendo con como le dice, una estructura muy antigua, y entonces tuvimos que aprender con las comunidades, con los policías, a hacer una proximidad muy propia para estos sitios en Brasil, con más eficiencia, ¿cierto? Monitorábamos también con datos. Sin embargo, estos territorios son carentes de producción de datos más confiables, pero nosotros mismos producimos nuestros datos acerca de conflictos de la policía para haber una diferenciación entre las situaciones de las favelas, por ejemplo, con presencia de la policía, para saber qué tipo de acción podría lograr más éxito. Entonces, nosotros aprendemos a utilizar una reacción especializada de batallón de choque, por ejemplo, y con los policías de la propia unidad pacificadora también aprendiendo y formando grupos de reacción, porque también teníamos que demostrar una posibilidad de utilización de una reacción. El problema principal, fundamental, que ocurre en estos casos es un uso demasiado de la fuerza, cuando se rompe la línea de la legitimidad, cuando se percibe una fuerza excesiva, demasiada, entonces hay una pérdida. Por el contrario, no hay un éxito puro, sino un problema más serio para la credibilidad de la policía. Son dos factores muy fundamentales para destruir, para destrozar, aniquilar rápidamente la ganancia de legitimidad de la policía. Una es la corrupción policial, que tiene que ser monitorada, controlada, y otro la violencia policial. Y muchas veces los grupos más especializados en represión no hacen una represión calificada, pero hacen una represión un poco demasiada para los niveles de entendimiento de legitimidad de las comunidades. Entonces, en ese caso, la solución era más un problema que la solución. Entonces, tuvimos que aprender isso rapidamente para poder mejorar nosso desempenho. Muchísimas gracias, coronel. La siguiente pregunta sería, ¿cómo garantizan la función policial si existen también muchos policías que se llegan a corromper, y cómo es que existiendo estas situaciones uno como ciudadano puede confiar en estos servidores? Augusto, por favor. Gracias. Ciertamente, digamos, es una posibilidad constante en algunas áreas más que en otras. Sin embargo, yo creo que a partir de algunos datos en El Salvador acerca de casos procesados por policías que han cometido delitos, no prevalecen policías que se ubiquen en unidades de patrulla, por ejemplo, ubicadas en este tipo de contextos. Es más, hay situaciones y roles que son más vulnerables de cometer corrupción que un policía de patrulla en ellos. Al menos estoy hablando de los datos que he podido revisar. Sin embargo, es una hipótesis legítima suponer que en un contexto donde hay control de un grupo delictivo, la posibilidad de que un policía omita realizar acciones o realice acciones a favor de
un grupo delictivo también es plausible. Allí creo que uno de los aspectos que es fundamental es, los direccionamientos y el control operativo jerárquico más próximo. Me refiero al jefe territorial que puede ejercer un encuadramiento sobre el personal policial, no solo para direccionar los comportamientos, sino para mantenerlos dentro de los márgenes que establece la ley y dentro del estilo de trabajo que sea implementado. ¿Cómo podría confiar la ciudadanía en ellos? Evidentemente, si se demuestra que la policía logra identificar esos casos, que se aplica justicia sobre esas personas y se demuestra en principio que, digamos, no existe preferencia para ocultar crímenes por el secreto policial, sino que se es justo en la distribución de la persecución del delito. Yo creo que la ciudadanía podría confiar mucho más si la policía, por medio de sus controles internos, evidencia que se persiguen unas desviaciones. Gracias, Tim. Muchas gracias, Augusto. Doctor Palacios, por favor. Sí, bueno, para eso, aparte de la supervisión, tratando de ser muy breve en la respuesta, está el uso de las cámaras de solapa. Es la cantidad de videos que obviamente quedan en el secreto del almacenamiento bajo la ley de protección de datos personales. Es decir, que es imposible que los divulguemos, ni es nuestra intención, ni sería nuestra intención hacerlo. La cantidad de ciudadanos que ofrecen e insisten al policía dinero para no ser detenido o para no recibir una infracción de tráfico, de tránsito, es abrumadora. Entonces, nada más no pensemos que la corrupción es un problema exclusivo del uniformado, porque ahí está en el ambiente en donde patrullas en demasía. La cantidad, uno lo puede saber al patrullar, pero la cantidad de casos documentados, videofilmados, es abrumadora. Por otro lado, bueno, por ejemplo, en el caso nuestro, en 2 años, 6 meses, llevamos 11 policías enviados a prisión y todo eso se ha publicado en hechos con apariencia de delito y de delitos graves, y por eso están sujetos a proceso en prisión. Acá no hemos tenido ninguna consideración para esas personas que han traicionado el uniforme, la placa y a la ciudadanía, que son quienes pagan quien paga nuestro salario. Por otro lado, con acciones como las que yo comentaba en mi primera intervención, ¿cómo confiar en el policía? Bueno, acá uno de los principales exponentes del tema, de la doctrina, de la seguridad nacional, que es diferente a la seguridad pública, Jorge Tello decía algo muy sencillo: queremos confiar los unos de los otros, hagamos acuerdos y cumplamos esos acuerdos. Así es como se construye confianza. ¿Cómo se construye confianza en el caso concreto? Tú dudas en confiar en esta policía porque de confiar nos daría ciertos datos para poder resolver un caso. Proporciónanos esos datos. Y si ves que lo resolvimos, entonces ahí ya tendremos un primer evento con el cual podremos decir que, basados en hechos, somos confiables. Y así, poco a poco, también nosotros nos daremos cuenta que tus datos eran fidedignos y la confianza también se hará de este lado hacia ti. De tal manera que es un tema de dos, tanto la corrupción en el cohecho, pero se llama cohecho, hecho de dos, como la confianza, es un hecho de dos. Tenemos que construir policías sólidas, pero también tenemos que construir ciudadanía. Y es todo un tema que hay en América Latina, particularmente me refiero a mi país, amado país, que es México, y es muy, muy grande el área de oportunidad de nuestro país acerca de decir la verdad. Gracias. Muchas gracias, doctor Palacios. Coronel, por favor. Bueno, así como hay que tener un control del crimen en estos territorios, hay que tener también un control del desvío del crimen practicado por la policía. No solamente hacerlo, pero también mostrar a la población, la sociedad,
tudo isso. É importante e as práticas nos revelaram que toda vez que hacíamos esto, logramos obtener informações também da criminalidade. Havia um aumento de confiança que possibilitava também, ao mesmo passo, um aumento das denúncias. Um hecho engraçado, um pouco cômico, como se diz. Estou em México, numa conferência UNAM, e recebi no teléfono particular uma denúncia da comunidade de um morador da comunidade para denunciar não somente uma prática de um delito que afligía a comunidade, mas uma prática em composição com polícias de uma unidade de pacificação. Então, isso demonstrava porque, ao prestar contas à sociedade de uma forma transparente, nítida para a sociedade de seus hechos, de seus controles, de suas ações, há uma geração de confiança que possibilita todo esto, incluso quando os jefes de la policía transmiten sus teléfonos particulares, transmiten sus correos electrónicos para que se haga una reacción muy rápida para el control, porque en busca de la ecuación óptima de ganar siempre un poco más de credibilidad, no perder. Então, é importante que se combata a corrupção policial primeiramente, ao mesmo passo que se combata a criminalidade local para proteger a gente que sofre por uma prática delituosa por parte da polícia e por parte das pandilhas criminais. Então, nós temos que cuidar desta gente para que tenhamos uma credibilidade suficiente que possibilite um aporte maior de denúncias com respeito às bandilhas criminais e com respeito, sobretudo, às ações que são demasiado violentas, que são corruptas, que não se pode proteger de maneira nenhuma. Então, é necessário que se ponga desta forma para que as coisas comecem a acontecer. Muchas gracias, coronel. Bueno, otra de las preguntas que nos formularon es ¿cuáles son esas capacidades estratégicas que posee la policía? Nos preguntan específicamente por paradigmas, escuelas y teorías en criminología y política criminal que pueden enfrentar las capacidades estratégicas que sí tiene la delincuencia organizada en el territorio. Augusto. Gracias. Pues la pregunta está compleja y voy a tratar de responderla también de manera breve. Yo creo que la condición principal por la cual se recurre a la policía, y eso es un consenso, digamos, en los estudios sobre policía, es que la ciudadanía recurre a la policía precisamente porque es la instancia autorizada para intervenir con una fuerza superior en algún tipo de conflictos donde puede existir vulnerabilidad de alguna de las partes. Es decir, ese monopolio de la fuerza es lo que la caracteriza. Ahora, se recurre a la policía también para otras cosas donde no se requiere la fuerza, pero siempre está presente la posibilidad de que la use o no. Entonces, mediante ese, llamémoslo, poder estructural que tiene la policía, es una base que le ofrece legitimidad por la función que realiza. Sabemos que está autorizada por la ley, que hay, digamos, una construcción discursiva acerca de que la policía se dirige hacia perseguir delincuentes. Entonces, esa función puede tener legitimidad, la ciudadanía puede desarrollar legitimidad moral con la función de la policía, además de que se sabe que utiliza la fuerza. Esa es una ventaja, yo diría, estratégica,
que le permite llegar a cualquier parte y que le permite que sea susceptible de ser convocada por la ciudadanía. Esa ventaja, sin embargo, no basta para enfrentarse a situaciones donde la complejidad de los actores en el territorio es, digamos, adversa para la acción policial. Entonces, yo creo que además de esas condiciones estructurales que tiene, ya se requieren otro tipo de diseños que permitan adecuar la intervención a las características del lugar donde se quiere realizar la intervención. En este caso, definir estrategias basadas en información, adecuar, digamos, el personal policial también para el tipo de entorno al que se va a intervenir. Y esto, digamos, ya llega a un nivel que es, podríamos llamar esa territorialización del trabajo policial, ¿no? Que ya no solamente confiar en esa capacidad estructural, sino intervenir por medio de las capacidades del personal. Se refiere también a esa brecha que yo mencionaba anteriormente, la brecha entre lo que se delega institucionalmente y lo que se realiza operativamente. Allí es un aspecto donde una orden jerárquica puede parecer vacía para el policía de calle. Si el policía de calle en el entorno encuentra otros indicadores que le permiten discrecionalmente tomar un rumbo de acción que pueda ser distinto. Entonces, yo creo que es una, digamos, ventaja estratégica que debe combinarse con aspectos de gestión agencial de parte de los ejecutantes, de los policías en el terreno. Bien. Muchísimas gracias, Augusto. Doctor Palacios, Sí. por favor. Bueno, para contestar la pregunta, primero, criminologías hay 4, que es la clínica, interaccionista, comunitaria y crítica. Lo demás es marketing, por ejemplo, criminología penitenciaria, criminología escolar, criminología de la seguridad privada, eso es marketing. Estas son las 4 criminologías. ¿Cuál se aplica para el trabajo policial en general? La criminología ambiental. ¿A través de qué? Pues de la teoría del patrón delictivo, la teoría de las actividades rutinarias, etcétera, para hacer la georreferenciación del delito, obtener patrones delictivos y diseñar el despliegue táctico policial. Sin embargo, en la criminología ambiental nos enseñan que no aplican estas teorías para explicar eventos relacionados con el crimen organizado. ¿Ok? Entonces, dicho lo anterior, en esos sectores que vimos que están en rojo, porque están fracturados, como se ha dicho en este panel, en este conversatorio, ¿qué se hace? Pues, ¿con qué criminología se lleva a cabo la prevención de tipo comunitaria? Con la criminología interaccionista. Y la criminología interaccionista es como un bote lleno de canicas, y cada canica es una teoría criminológica. ¿Cuáles son esas? De la teoría de la asociación diferencial, la teoría del aprendizaje social del crimen, la teoría de la oportunidad diferencial, la teoría de los vínculos sociales, todas esas teorías que hoy se consideran que están validadas científicamente y que algunas de ellas inclusive han sido merecedoras del Premio Estocolmo de Criminología, que es el más importante que hay en la materia a nivel mundial. Entonces, la respuesta es el conjunto de teorías organizadas bajo la criminología que llamamos interaccionista y a través de la cual se lleva a cabo un tipo de prevención que llamamos prevención comunitaria. Esa sería la respuesta, así desde un punto de vista muy esquemático, desde la criminología. Gracias. Muchas gracias por su ilustración, doctor Palacios. Coronel, por favor. Bueno, yo creo que un aprendizaje que funcione y seja necesario para funcionar y cambiar estas situaciones, sobre todo para que posibilite a los policías a mirar de una forma diferente sus prácticas, ¿no? Entonces, yo creo que se adecuaría mucho más la teoría a una criminología crítica en el formato que el doctor Palacio ha desarrollado en su ponencia. Bueno, yo creo que también estas situaciones son muy complejas, son muy ricas socialmente hablando, que não são muito bem percebidas pelos dois paradigmas que
hablé anteriormente. Por ejemplo, en el paradigma operativo de operación de operativo de mano dura, de ley y orden, es un paradigma que enfoca el aprendizaje de técnicas de armamento, tecnología de vigilancia, y el paradigma prevencionista enfoca mucho más la teoría de proximidad, la teoría circunstancial, una teoría que pretende se aproximar, se acercar da gente para entender os problemas e tudo mais. Eu creio que, como já he dito que necessitamos um novo paradigma que conjunte as duas teorias, os dois paradigmas, os aprendizajes, les tirem, les saquen resultado muito ótimo de los dois paradigmas, pero que complemente com um aprendizagem muito mais sofisticado dessa relação dos cambios da sociedade moderna, de toda essa com que esses cambios han ocorrido em mundo contemporâneo, na sociedade contemporânea, para entender muito mais rápido, tentar, por lo menos, muito mais rápido, com uma mirada muito mais sofisticada, toda essa complexidade que são os problemas de segurança pública em esses territórios fracturados. É um aprendizagem rico que pode apoiar e ajudar muito o trabalho policial, com toda essa sistematização para sua própria proteção e para uma nação mais leve, menos tensa, menos perigosa, com menos sofrimento para toda a gente e mais eficiente. Então, eu creio que há que ter, sim, uma ciência, um paradigma que pode alimentar, ou que pode apoiar todo esse acer difícil dos policiais. Nós outros em Brasil, por exemplo, eu busquei a antropologia para entender que havia uma complexidade em minha instrução que não lograva entender muito bem. Eu sabia que havia forças, havia crianças, havia valores muito distintos em minha própria, que se degladiavam, que lutavam em minha própria organização, formando uma ideologia muitas vezes que se contrapõem em outras ideologias dentro de uma única instituição. Havia também uma necessidade de aprender um pouco mais sobre meu papel, meu rol e como atuar em território totalmente diferente da situação normal da cidade. Por exemplo, é um território com uma riqueza cultural muito grande, uma belíssima riqueza cultural para uma mirada etnográfica, por exemplo. Então, é fascinante. Por isso, eu busquei a antropologia, por entender que havia uma necessidade para perfeccionar meus saberes práticos. Então, eu creio que há também uma necessidade de se entender que outros tipos de conhecimento são necessários. E fiquei um pouco assustado quando percebi que não haviam, por exemplo, muitos policiais com conhecimento etnográfico, né? Quando, para mim, era muito normal que um polícia necessitava tipo de conhecimento diferente, tipo de conhecimento que se perfeccionava. Por contrário, muitos de meus amigos, muitos de meus conhecidos, por exemplo, a eles levavam conhecimento mais técnico em armamento, conhecimento mais técnico em operativos, em especializações de choque, por exemplo. Então, eu creio que é necessário entender muito bem, sistematizar esse conhecimento e transformá-lo em conhecimento teórico, com arcabouço prático dessas práticas, para que se possa aperfeiçoar o trabalho da polícia, sobretudo nas sociedades diferentes e sociedades tão
desiguales y tan complejas como las nuestras sociedades. Gracias. Muchas gracias, coronel. Bueno, tenemos por lo menos otras 10 preguntas en nuestro chat, pero ya por motivos de tiempo creo que no podemos resolver muchas más el día de hoy. Lo que vamos a hacer es que vamos a enviarle estas preguntas a nuestros ponentes y en las redes sociales de nuestros aliados vamos a estar publicando información importante, las respuestas e información importante frente a nuevos conversatorios que vamos a tener también a partir del mes de mayo. Quiero agradecerle de manera muy especial a nuestro panel de expertos por sus valiosísimos aportes respecto al tema que hoy nos convocó. Muchísimas gracias por todas sus ilustraciones, muchísimas gracias también a los asistentes por su participación y por sus preguntas. Espero que tengan un feliz resto de tarde y nos vemos en una próxima oportunidad en los futuros conversatorios que vamos a tener a partir del mes de mayo. Muy pendientes, por favor, de todas nuestras redes sociales.